revelado, el increíble plan divino de Judá, el hombre que traicionó a su hermano por 20 monedas en el tercer año de Joacim, rey de Judá. El corazón de Judá, hijo de Jacob, se encontraba dividido en la agreste tierra de Canaán. Los valles verdes que habían sido bendición para su familia ahora se convirtieron en un campo de batalla donde la envidia y los celos se peleaban por el control de su alma. Mientras el sol se ocultaba entre las colinas, la sombra del preferido de su padre, José, crecía más que nunca sobre su corazón. Su madre, Lea, había tenido que luchar por el amor paternal, y Judá, aunque varón, no pudo evitar sentir la opresión de ser el segundo a la sombra de su hermano. Los murmullos entre sus hermanos apenas susurraban, pero Judá podía escuchar el eco de la traición que brotaba de sus corazones inquietos. El resentimiento brotaba como las espinas en el espino, afilado y punzante. Fue entonces, en un momento cargado de tensión, que los planes malignos comenzaron a fraguarse, y un oscuro consejo emergió entre los hijos de Jacob. Decidieron deshacerse de su hermano, como si la sangre que los unía ya no fuera más que un estorbo. ¿Qué ganamos con dejar que sus sueños nos atormenten? Fue la pregunta audaz que retumbó en la mente de Judá, justo antes de que la tentación de las 20 monedas de plata le iluminara el camino hacia el pecado. Así, el engaño comenzó a tomar forma en su corazón, y para muchos, Judá se convirtió en el instigador de una traición que resonaría a través de las generaciones. Sus propios hermanos, rebosantes de ira, no vieron más allá de la satisfacción inmediata que brindaba el oro. Pero, ¿qué hemos hecho?, pensó Judá en la soledad de su inquietante decisión. Cuando José fue arrojado al pozo y después vendido como esclavo, una parte del alma de Judá se hundió con él. En su regreso a casa, el rostro de su padre, destrozado por la pérdida, lo atormentaba como un espectro oscuro. Las lágrimas de Jacob eran dagas que perforaban su conciencia, cada sollozo resonaba como un toque de clarín que despertaba su culpa. Poco a poco, el peso de su traición se convirtió en una carga insoportable. A medida que las cosechas morían y la escasez acechaba a su familia, Judá miró a su alrededor, buscando soluciones que lo liberaran de la condena de su corazón. El eco de los lamentos de su padre resonaba en sus oídos, y una balanza comenzó a inclinarse a favor de la redención. En el centro de esta oscuridad, un plan divino se gestaba, un hilo de esperanza que entrelazaba las pérdidas y las segundas oportunidades. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Judá continuaría revelando un camino de difícil reconciliación y encuentro divino en un futuro incierto. La sombra de sus decisiones pesaría sobre él, sin embargo, el amor de Dios se manifestaría incluso en el abismo de su traición. ¿Podrá Judá encontrar la reconciliación que tanto anhela con su hermano? A medida que la historia avanza, el plan misterioso de Dios comenzaría a desvelarse, un tapiz de gracia y redención, invitando a cada corazón a seguir buscando la luz en medio de la oscuridad. En las semanas que siguieron a la traición, el corazón de Judá permaneció afligido, abrumado por el eco de su decisión. La verdad de su falta de amor se cernía pesada sobre él como una nube oscura. A pesar de haber vendido a su hermano, Judá no podía escapar del profundo abismo de su culpa. En su profunda angustia, comenzó a reflexionar sobre sus acciones, observando cómo la familia se desmoronaba en la penuria del hambre. El viento del desierto aullaba a través de las colinas, llevando consigo los susurros de las malas noticias. La tierra de Canaán, una vez fecunda, se volvió estéril y el clamor de cada miembro de su familia llegaba a su corazón como un día de juicio.
¿Cómo he podido fallarles?, gritaba su conciencia ante cada mirada de desesperación que encontraba. En medio de la oscuridad, Judá se encontró con un anciano de su tribu, quien, cargado de sabiduría, lo abordó en el mercado local. «Muchacho, ¿por qué llevas en tu corazón tanto pesar?», como inquirió el anciano con voz temblorosa. Judá, sintiéndose expuesto, confesó: «He traicionado a mi propio hermano, y ahora nuestra casa se encuentra en ruinas». El anciano, con mirada sabia, le respondió: «Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, pero recuerda que la redención está al alcance de aquellos que se vuelven a Dios. ¿Qué vale más, la ambición momentánea o la relación con un hermano en la sangre?». Judá sintió que las palabras de este anciano penetraban profundamente en su alma. Cada noche, mientras las estrellas adornaban el cielo, Judá apartaba tiempo para orar, clamando al Dios de sus padres por dirección y perdón. En su interior, la batalla se intensificaba. La tormenta de la culpa y el deseo de redención luchaba por ocupar su corazón. «Señor, hay un camino que puede restaurar lo que he roto», clamaba, buscando la mano del Altísimo en medio de su crisis. Una mañana, tras semanas de intenso dolor y arrepentimiento, Judá tomó una decisión. «Debo volver a la casa de mi padre», pensó, sintiendo el anhelo de enfrentar sus errores y buscar el perdón de su familia. Sin embargo, el miedo lo asaltó. ¿Sería su padre capaz de perdonar el daño que había causado? Y si sus hermanos lo rechazan, entonces, un pensamiento emergió en su mente: «Dios ha estado conmigo en todo este tiempo. Si me encamino en esta verdad, quizás buscará mi restauración». Con esa convicción en su corazón, Judá se preparó para el viaje a casa, llevando consigo un pequeño rebaño de ovejas que pensaba presentar como un sacrificio por sus errores. Mientras tanto, en Egipto, la sombra de su hermano José se cernía más intensamente. En el poder del faraón, José había ascendido a un alto cargo, encargado de las provisiones en tiempos de hambre. Así, el destino de ambos hermanos comenzaba a converger de maneras inesperadas, sin que ellos lo supiesen. Con el viento soplando a su favor, Judá se encontraba a las puertas del hogar de su infancia, ahora rodeado por la inevitable sombra del sacrificio que estaba a punto de hacer. ¿Qué revelaciones ocultas aguardan en este encuentro?, se preguntó, mientras su corazón latía con ansias y temor. Al mirar hacia el hogar, un destello de esperanza iluminó su ser. Todo estaba dispuesto para que el propósito de Dios, que se había gestado en la penumbra, comenzara a manifestarse. El camino hacia la reconciliación se abría ante él, y Judá sabía que las manos del Creador estaban dirigiendo su destino hacia un plano de redención que desbordaría la historia de su familia. La historia de Judá apenas estaba comenzando a entrelazarse con la de José, y el plan soberano de Dios estaba a punto de ser revelado de maneras que jamás imaginó. ¿Qué milagro guardaba el cielo en este encuentro tan esperado? La luz de la revelación brillaría a través de la oscuridad, cumpliendo las promesas de un Dios que jamás olvida a sus elegidos. Judá se adentró en el hogar familiar. El aroma a tierra y olivos le trajo recuerdos de tiempos más felices. Cada paso era un eco de su dolor, un recordatorio de lo que había hecho. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la tienda donde vivía su padre, Jacob. Los murmullos de la familia resonaban como un canto lejano, un llamado a la reconciliación que Judá anhelaba. Al cruzar el umbral, el silencio se hizo presente. Sus hermanos, que solían reír y jugar, lo miraban con una mezcla de sorpresa y cautela. Fue Rubén quien rompió el silencio. Su voz temblaba: «¿Judá? ¿Qué haces aquí? Pensábamos que nunca más volverías». Judá sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Se arrodilló, abrumado por el peso de su culpa. «Hermanos», comenzó con voz incierta, «he venido a enfrentar mis errores, he traicionado a nuestro propio sangre y he traído dolor sobre ustedes y sobre nuestro padre. He llegado buscando perdón». Mientras se levantaba, Jacob apareció en el umbral. La tristeza en sus ojos se tornó en confusión al ver a su hijo ante él. «Judá, ¿qué has hecho?», preguntó,
añadiendo dolor a la atmósfera. ¿Por qué has regresado al lugar donde solo sembraste desdicha? Judá, temblando, respondió, Padre, lo he perdido todo en mi ambición, me dejé llevar por la oscuridad y vendí a mi hermano. Ahora, con el corazón desgarrado, traigo un sacrificio, un pequeño rebaño de ovejas. Espero que este acto pueda aliviar un poco mi culpa y buscar restaurar nuestra familia. Jacob miró a su hijo por un momento que pareció eterno. La angustia en su rostro comenzó a disiparse, y en un susurro lleno de resignación, respondió, el arrepentimiento trae consigo la esperanza, Judá. Pero la confianza debe reconstruirse despacio. Mientras el sacrificio era preparado, Judá sintió que los ojos de sus hermanos lo escrutaban, como si esperaran que cada palabra que pronunciara fuera un reflejo de su verdadero arrepentimiento. No soy el mismo hombre que traicionó a José, confesó. He aprendido el valor del amor fraternal, y cada día en mi corazón ha sido un recordatorio de la gran pérdida que causé. Pero en ese momento, lejos de ellos, en Egipto, el hermano que había traicionado estaba en la cúspide de su poder. José, con el corazón aún anhelante de su familia, había sido testigo de la providencia de Dios en cada paso de su camino. Las visiones de los sueños que había tenido desde joven ahora se cumplían, y un destino divino se tejía sutilmente entre su corazón y el de Judá, sin que Judá lo supiera. La redención de su familia estaba casi a la vuelta de la esquina. José se encontraba en el umbral de poder tomar decisiones que cambiarían para siempre la narrativa de su familia. Mientras tanto, Judá, olfateando el incienso del sacrificio, empezó a soñar con un futuro, conectado una vez más a su hermano, habiendo atravesado el fuego de las pruebas. Las promesas del Altísimo se contaban en sus corazones paralelamente, pues Dios ya había preparado un camino que llevaría a ambos hermanos hacia una reconciliación divina. La historia de Judá no solo era un acto de arrepentimiento, era la antesala a un plan soberano que iba más allá de su comprensión. ¿Y qué de la historia que se tejía en Egipto, donde un hombre que había sido vendido como esclavo estaba a punto de enfrentarse a quienes le habían hecho daño? La providencia de Dios brillaba con fuerza, y todo estaba listo para que la redención se revelara en glorioso cumplimiento. Así, entre lágrimas de dolor y anhelos de amor, el plan divino aguardaba ser desvelado. Las manos del Creador orquestaban un desenlace que no solo restauraría a Judá, sino que unificará a toda una familia en un acto de gracia y unidad, en cumplimiento de promesas antiguas que resonaban en el cielo. ¿Qué verdad se revelaría en el momento en que José se volviera hacia sus hermanos? Judá, una vez sumido en el arrepentimiento, resonaba con el eco de sus propios lamentos. Cuando el sacrificio fue finalmente ofrecido, la tarde se teñía de un suave resplandor, como si el cielo mismo estuviera prestando atención a la escena en la tienda. Entre murmullos y susurros, Judá sintió que la tensión familiar comenzaba a desvanecerse a medida que se ofrecía el súplica a su padre, un recordatorio de su deseo de sanar las heridas del pasado. Padre, continuó con un corazón abierto, Ecome 33 tido un gran error, y sé que no hay sacrificio que pueda restaurar lo que hice. Pero por favor, permíteme demostrarte que he cambiado. Que deseo actuar conforme a la voluntad de Dios y no en mi propia carne. Jacob, con ojos llenos de amor pero claramente aún herido, miró a su hijo. Judá, en el corazón del hombre, el verdadero arrepentimiento se prueba en las obras. El tiempo dirá si tus palabras son sinceras. Con esas palabras, un silencio pesado se asentó sobre ellos, como una nube que anunciaba tormenta. En Egipto, el escenario era igualmente tenso, donde José, el administrador del faraón, se hizo cargo de la distribución del grano durante la gran hambruna. Mientras él se movía con autoridad, su mente no podía evitar retornar a los días de su infancia y a los rostros de sus hermanos. Su corazón añoraba la familiaridad, aunque un gran dolor lo atormentaba al recordar la traición. Allí están, mis hermanos, en el mismo polvo que nunca esperé volver a tocar, pensó. Una mañana, pesando sus decisiones, José decidió que era el momento de actuar.
Llamen a los hebreos, ordenó a sus sirvientes, quiero ver a aquellos que vendieron a su hermano. Cuando sus hermanos llegaron, la historia pareció llevarlos de vuelta a un tiempo que creían olvidado. La angustia en sus rostros al verse frente a aquel que ellos habían vendido hizo que su propia culpa resurgiera con intensidad. Productos de su traición, se sintieron abrumados por la inminente realidad del regreso de su pasado. José los miró con una mezcla de amor y furia controlada. Mientras tanto, el propósito de Dios era activado, sus planes se tejían a través de cada acción, cada palabra. Fue entonces cuando decidió hablar, con una voz profunda como el trueno, soy José, el hermano que ustedes vendieron. Las palabras cortaron como acero, y los rostros de sus hermanos se tornaron pálidos como la muerte. No podían comprender cómo era posible que el niño que una vez había sido despojado de su vida estaba ahora en el trono de Egipto, de vuelta en la tierra de Canaán. Mientras Judá meditaba sobre la posibilidad de reconciliación, el mensaje llegó con prisa, los hombres de Egipto han llamado, su hermano José, está vivo. El corazón de Judá se precipitó. Un torrente de emociones lo invadió, miedo, ansiedad y una chispa de esperanza. No puede ser, murmuró, su voz temblando. El destino nos ha alcanzado. Si José vive, ¿qué piensas que dirá? Era un enigma divino que el tiempo apenas comenzaría a revelar, pues la redención de su familia estaba en la palma de la mano de Dios. La soberanía divina impulsaba cada acción, y Judá sabía en su interior que un nuevo capítulo estaba por comenzar, con un futuro que desbordaba promesas por cumplir. Así, el ciclo de dolor y traición empezaba a transformarse en una travesía de redención. Las manos del Altísimo estaban en movimiento, orquestando una armonía que entrelazaba los corazones de hermanos separados por el pecado. El camino hacia la restauración se iba iluminando ante ellos, mientras la gloria de Dios aguardaba en el horizonte para ser desvelada. ¿Estaban los hermanos listos para el desafío de enfrentar su pasado y abrazar la oportunidad de perdón? La revelación divina estaría al caer, y el plan soberano de Dios se construiría sobre las cenizas de lo que una vez fue. La promesa de una nueva vida apenas iniciaba y la verdad que se avecinaba sería un testimonio de la grandeza del amor del Creador. El destello de esperanza que iluminaba el corazón de Judá se convirtió en un faro de posibilidades aún por descubrir. Debemos ir a Egipto, proclamó con fervor, mirando a los rostros de sus hermanos. Entre miradas llenas de dudas, cada uno sintió la pesada carga del pasado, un lastre que parecía querer atarlos a las sombras de sus errores. Pero, ¿cómo nos atreveremos a enfrentarle?, replicó Rubén, el mayor, su voz temblando con temor. ¿Qué palabras tendremos para justificar lo que hicimos? Era un dilema profundo, un abismo que parecía estar cubierto de espinas. Judá, ya decidido, respondió con valentía, nosotros sabemos que Él tiene el poder sobre nuestras vidas. Pero también debemos recordarle que somos su carne y su sangre. Este es el tiempo de buscar la misericordia, y es hora de que cada uno enfrente su propia historia. En la tierra de Egipto, José observaba desde su palacio con un corazón inclinado a escuchar lo que el Altísimo tenía destinado para esa humilde familia. Había estado soñando con el día de la reconciliación, una noche en la que los lazos familiares se entrelazaran en amor y perdón. Los hermanos, después de intensos preparativos, llegaron a la corte de José. Al ser recibidos, se postraron ante él, mientras su corazón latía fuertemente, repleto de temor y deseo. Soy José, el que ustedes vendieron, dijo con voz firme, incapaz de ocultar la mezcla de emociones que atravesaban su ser. En ese momento decisivo, el tiempo pareció detenerse. El aire vibraba con la pesadez de los recuerdos, y cada hermano recordó su traición y la manera en que habían quebrantado la relación sagrada de la familia. Estaban acudiendo al encuentro de su pecado, el clamor de sus almas anhelando redención. José, viendo su angustia reflejada en sus ojos, comenzó a llorar, un llanto que resonaba en las habitaciones delicadas del palacio como un eco de antiguas promesas. No se angustien, les dijo entre lágrimas. Dios envió a mí delante de ustedes para preservar vida.
Las palabras de José, llenas de gracia, rompieron las cadenas del resentimiento. Pero aún permanecían las sombras de la culpa. ¿Cómo podemos saber que eres sincero?, interrumpió Judá, carcomido por el peso de sus propios errores. ¿Puede el pasado ser realmente perdonado? En el corazón de José, la alegría y la tristeza libraban una batalla. Sabía que su encuentro era una manifestación de la soberanía de Dios, un plan divino tejido en el tiempo de cada evento vivido. Miren, respondió con determinación. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha transformado en bien para hacer lo que hoy vemos, la salvación de muchos. Judá sintió el profundo impacto de sus palabras. La redención ya había comenzado a tomar forma, pero el camino hacia la sanación no sería directo. Sería una travesía en la que la fe se uniría con la lucha interna, un hermoso milagro de restauración. José no solo estaba dispuesto a perdonar, estaba listo para abrir las puertas del hogar, para recibir a su familia y restaurar lo que había sido robado por la traición. Vengan, lleven a sus familias y a sus bienes. Hay suficiente en Egipto, y la providencia del Señor nos guiará. El grupo de hermanos vio una luz brillante en medio de la oscuridad de sus corazones. La promesa de un futuro renovado, tejida en corazones arrepentidos, les ofrecía una nueva esperanza. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Un ciclo de pruebas aún aguardaba, con Dios dispuesto a mostrarles su poder a través de sus dificultades. Mientras la familia se preparaba para regresar a Egipto, un mensaje sutil flotó a través de la brisa del desierto. Lo que ustedes pensaron que era una tragedia, será la plataforma de mi misericordia. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué más planes tenía Dios en ese relato de redención? La respuesta, cuidadosamente tejida por el hilo divino, estaba a punto de ser revelada, y el tiempo de la profecía a cumplir se acercaba cada vez más. Mientras los hermanos de José comenzaban su larga travesía de regreso hacia Egipto, el ambiente estaba cargado de expectativa y ansiedad. La luz del sol comenzaba a caer en el horizonte, envolviendo la tierra en un resplandor dorado que parecía bendecir su camino. Judá, caminando al frente, reflexionaba sobre la magnitud de lo que había sucedido. La promesa de reconciliación danzaba en su mente, entrelazada con sombras del pasado. ¿Cómo podremos enfrentar a nuestro padre?, preguntó una voz temblorosa detrás de él. Era Simeón, quien había permanecido más callado, abrumado por la culpa y el recuerdo de la amarga traición que había sellado su destino. Él cree que todos hemos sido perdidos, que no ha quedado ninguno, y ahora regresamos con el hermano que tanto lamentó perder. Judá se detuvo, volviéndose hacia sus hermanos. Debemos contar la verdad, pero también debemos recordar las palabras de nuestro hermano: Dios ha traído estas cosas con propósito. Él nos ha guiado a este momento. Los hermanos miraron a Judá, viendo en su mirada no solo determinación, sino una fe surgida de la fragilidad humana. Sabían que el camino hacia Egipto era un símbolo de su interna peregrinación hacia la aceptación, el arrepentimiento y finalmente, el perdón. Sin embargo, en medio de la travesía, el miedo aún nublaba sus corazones. Mientras se movían, la voz de Dios pareció resonar en el viento. He aquí que introduciré en Egipto un espíritu de revelación, se murmuró en sus corazones, recordándoles que el encuentro con José no era solo un episodio de reconciliación, sino parte de un plan mucho mayor que Dios había trazado desde antes de la creación del mundo. Al llegar a las puertas de Egipto, el ambiente cambió. La majestuosidad del palacio de José se alzaba imponente, cada piedra hablaba de la providencia del Creador. Sin embargo, la ansiedad montaba en el pecho de Judá y sus hermanos. En su interior, se libraba la batalla del perdón, el deseo de redimir el pasado y el terror de enfrentarlo. Una vez dentro, el corazón de Judá se aceleró. Estamos aquí de nuevo, dijo en voz baja, recordando aquellas palabras que habían marcado su destino. José,
al percibir la llegada de sus hermanos, se preparó para este encuentro sagrado que podría transformar no solo sus vidas, sino la historia misma del pueblo de Israel. José les miró con compasión, como un faro de luz en la oscuridad del desasosiego. Dejen que traiga aquí lo imposible, les dijo con una voz suave, llena de autoridad. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ustedes son mis hermanos, y juntos encontraremos la redención. Esa noche en el banquete de bienvenida, la familia se sentó a la mesa, las tensiones comenzando a disolverse mientras el aroma de la comida envolvía el ambiente. Las lágrimas fluyeron al recordar lo perdido, el llanto por el hermano que se había ido y el regocijo por el que había regresado. Cada palabra y cada mirada de José hacia ellos contenía la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, mientras la cena se desarrollaba, una sombra oscura se cernía sobre la cena. José, al observar a sus hermanos, sabía que aún quedaba un reto por delante. No solo era la reconciliación familiar lo que buscaba, sino el fortalecimiento de su linaje, el valor que debía surgir de su dolor, y así, cuando el banquete llegó a su fin, José habló con un tono solemne: el tiempo ha llegado para descubrir un secreto escondido. Mi propósito no es solo ayudarles, sino que Dios quiere mostrarles a ustedes que aún en la oscuridad del pecado, hay luz. Dios usará todo esto para un plan magnífico. Los corazones de los hermanos se detuvieron, y un profundo silencio se cernió sobre ellos. ¿Qué más podría haber en el corazón de Dios que aún no sabían? Las palabras de José dejaron una inquietante expectativa en el aire, mientras las semillas del designio divino comenzaban a germinar. La revelación del propósito divino estaba cerca, y con ella, las raíces del perdón y la redención estaban a punto de florecer en la historia. De sí mismos, la pregunta permanecía: ¿cómo debía ser la transformación en esta familia fracturada y qué roles jugarían en el destino que Dios ya había escrito para ellos? Sus corazones latían en anticipación, sabiendo que lo que venía sería nada menos que un despliegue de la soberanía divina, un camino iluminado por la redención. Mientras las luces del banquete comenzaban a atenuarse y la alegría de la reunión se entremezclaba con la incertidumbre, José se levantó de su asiento, su mirada fija en los rostros de sus hermanos. En su corazón, comprendía que ese encuentro no solo era cuestión de alimento y palabras, sino de un camino hacia la verdad y la restauración de todos los involucrados. Su voz resonó con la autoridad dada por Dios, capaz de penetrar en lo más profundo de las almas. Antes de que continúe esta celebración, dijo José con suavidad, debemos afrontar lo que realmente hemos hecho. Un escalofrío recorrió a los hermanos, embargados por el temor de ser expuestos. José continuó: ustedes vendieron a su hermano, y sus corazones se llenaron de odio y miedo. Sin embargo, yo estoy aquí, no para condenarles, sino para revelarles el propósito divino en nuestras vidas. Judá, sintiendo que el peso de su historia caía sobre sus hombros, tomó la iniciativa. Hermano mío, comenzó, su voz temblando con la emoción, nosotros hemos pecado gravemente. La traición que cometimos ha marcado más que nuestras vidas, ha marcado la vida de nuestro padre y la de ustedes. Nunca debimos haberlo hecho. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de los hermanos, cada una como una gota de arrepentimiento. Similitudes en el rostro de José, la esencia de lo que habían perdido, ahora eran evidentes. Dominados por el dolor y la pena de sus acciones, comprendieron que el reencuentro no podría ser completo sin el reconocimiento de su culpa. José, viendo su sinceridad, sintió que su corazón se aliviaba. Lo que ustedes pensaron que era para mal, Dios lo ha transformado para bien, declaró. No solo he llegado a ser el gobernador de Egipto por mi propia fuerza, sino que Dios me ha colocado aquí para preservar a su pueblo, para llevar adelante la promesa que hizo a nuestro padre Isaac y a su padre Abraham. En medio de la escasez, hay abundancia en su propósito. Al oír estas palabras llenas de gracia, los hermanos empezaron a vislumbrar la gran redención que a través de esta trama oscura Dios estaba urdiendo. Cada lágrima derramada caía en la tierra fértil de un nuevo comienzo,
cada confesión traía consigo una luz renovadora que comenzaba a romper las sombras del pasado. Ahora, el Señor me ha asignado otra tarea, dijo José, su mirada firme. Debemos traer a nuestro padre a Egipto, para que viva aquí en la tierra de prosperidad. No solo aliviaré el sufrimiento que nuestra familia ha enfrentado, sino que saltaremos juntos hacia un futuro que aún está por verse. Pero, continuó, necesito que cada uno de ustedes viva en verdad y sin temor. La próxima vez que nos reunamos, será en un espíritu de unidad y amor. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios y necesitamos estar listos para lo que Él ha dispuesto. Las palabras de José resonaban en los corazones de los hermanos como un eco de esperanza. Comprendieron que el camino hacia la restauración era también un compromiso con la fe, una relación renovada con el Dios que siempre había tenido un plan para ellos, a pesar de sus fracasos. Finalmente, José exhaló profundamente, como si una carga pesara menos. Todo esto tiene un propósito mayor, uno que trasciende nuestro entendimiento. Dios no permitirá que el pasado defina nuestro futuro. Debemos ser la familia que Él anhela que seamos. Mientras la noche se cerraba, un sentimiento de anticipación iluminó sus corazones. Sin embargo, una pregunta flotaba en el aire: ¿cuál sería la extensión de este plan divino? ¿Qué más estaba preparado en los propósitos de Dios para ellos y su descendencia? Eran conscientes de que su historia estaba apenas comenzando, y el verdadero giro del destino aún no se había revelado. Así, pasaron la noche en conversación y reflexión, adentrándose en la profundidad de sus promesas, con cada palabra impregnada de expectativa por lo que el mañana podría traer. La soberanía de Dios, despliegue tras despliegue, estaba lista para transformarlos y guiarlos hacia un legado de redención que resonaría a través de las generaciones, marcando la herencia de Israel por completo. Días después de la conmovedora reunión, las vibraciones del banquete seguían resonando en los corazones de los hermanos. José, en su palacio, no podía apaciguar el torrente de emociones que lo invadía. Sabía que cada palabra que había compartido era un hilo en el tejido del plan divino, y su mente se hallaba llena de meditación y oración. Mientras tanto, sus hermanos, en su camino de regreso a Canaán, llevaban consigo una carga de revelaciones. Judá se sentía tormentoso ante la idea de enfrentar a su padre, Jacob, y contarle lo que había sucedido. ¿Qué le diremos?, murmuró en voz baja mientras caminaban. Habrá dolor en sus ojos, así como lo hubo en el nuestro. Él ha llorado por años, y nosotros fuimos los causantes de su sufrimiento. Él necesita saber que José vive, respondió Rubén, su hermano mayor. Pero no solo eso, también necesita comprender la magnitud del plan que Dios ha tejido a través de nuestras decisiones. José no es solo un sobreviviente, es un elegido. Con cada paso, el desierto parecía cobrar vida a su alrededor, y una tensión palpable crecía entre ellos. Al llegar a casa, el aire era espeso, cargado de recuerdos y dolor. Jacob, anciano y cansado por las penas, levantó la vista ante la llegada de sus hijos. Con un susurro, les pidió noticias de su viaje. Judá, sintiendo el peso de sus errores, dio un paso adelante. Padre, comenzó, hemos traído noticias, gloriosas noticias. La incertidumbre ha crecido en su corazón mientras sus hermanos se reunían a su alrededor. Con la voz entrecortada por la emoción, Judá relató cómo encontraron a José, y cómo ahora era el gobernador de Egipto. Él vive, proclamó, su voz resonando en la habitación, y nos invita a regresar, traernos aquí a Egipto para vivir en prosperidad. La incredulidad llenó los ojos de Jacob, sus recuerdos de tristeza se entrelazaban con una bocanada de esperanza. José, exclamó. ¿Es esto realmente cierto? La alegría y el asombro estallaron en su corazón, como un manantial que brota tras una larga sequía. Sí, padre, respondió Simón. Él nos ha perdonado y está esperando nuestra llegada. Quiere que vivamos en la tierra de abundancia.
Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Jacob. Debo ir a él, dijo, pues ha sido mi consuelo y mi dolor. Pero antes, debo entender cómo esto fue posible. Mi corazón está quebrantado por la culpa, y las sombras del pasado aún nos persiguen. Judá, arrodillándose a los pies de su padre, dijo, confía en lo que Dios ha revelado. Aun cuando nuestras acciones fueron malvadas, Él ha obrado para bien. Han pasado años de sufrimiento, pero es tiempo de levantarnos, de cerrar las heridas y de ver la luz que se nos ha prometido. Con el corazón dividido entre la dicha y el remordimiento, Jacob tomó un momento para orar, buscando dirección del Altísimo. Dios de mis padres, enséñame a caminar en tu luz. Si tu voluntad es que volvamos a Egipto, entonces iré, pero si este es un juego de confusión, guíame para no ser engañado. Mientras las palabras de Jacob se elevaban al cielo, una convicción divina envolvió el espacio. El susurro de Dios parecía emergente entre las sombras, el dolor del pasado no es el final de la historia. Prepararé el camino para que se cumplan las promesas. La familia de Israel no solo será restaurada, será una bendición para todas las naciones. Así, tras los abrazos y las lágrimas, se organizó la partida hacia Egipto. Con cada puesta en marcha, el eco del propósito divino resonaba más fuerte. La historia de Judá estaba tomando un giro inesperado, un giro que no solo afectaría a su familia, sino que cambiaría el rumbo de la humanidad. En el aire, el misterio de la soberanía divina continuaba tejiendo sus hilos, propiciando una revelación que estaba aún por llegar. ¿Acaso se vislumbran aún más formas en que el plan de Dios con respecto a Judá y su descendencia revelaría redención profunda y eterna? El viaje había comenzado, y el destino proyectaba más de lo que sus corazones podían imaginar. Mientras los miembros de la familia de Jacob se preparaban para el viaje, un aire de esperanza mezclado con aprensión llenaba el hogar. La noche había caído, y el resplandor de las antorchas danzaba en las paredes de la antigua cabaña, proyectando sombras largas que parecían susurrar historias de dolor y redención. Jacob, todavía abrumado por la emoción y el temor de una traición previa, reunió a sus hijos en el centro de su morada. Escúchenme, hijos míos, comenzó con voz temblorosa, no solo vamos a reencontrarnos con José, vamos a testificar del poder de Dios en nuestro medio. Si hemos de regresar a Egipto, será con un propósito más alto que el de buscar prosperidad, debemos estar dispuestos a enfrentar lo que hemos hecho. Judá, aun con los remordimientos pesando como plomo en su corazón, habló primero. Padre, aunque el camino hacia Egipto esté teñido de culpa, aún debemos recordar que Dios ha trazado esto desde antes que nosotros naciéramos. José no solo es nuestro hermano perdido, es la llave de la promesa eterna que el Altísimo nos otorgó. En él, los sueños de nuestra familia encontrarán su cumplimiento. Los ojos de Jacob brillaron con una mezcla de la antigua tristeza y una nueva y renovada esperanza. Pero, ¿cómo podemos reconciliar la culpa que llevamos?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Cómo podemos soportar el peso de nuestras acciones pasadas y aún así esperar que Dios nos reciba bien? Rubén, sintiendo la gravedad de su papel como el hermano mayor, se adelantó. No podemos cambiar lo que hicimos, pero podemos reconocer nuestra parte en este plan. Debemos confesar nuestros pecados y buscar la gracia de Dios. Al hacerlo, podremos abrir corazones a la reconciliación y permitir que su voluntad se manifieste entre nosotros. Así, se unieron en oración, cada uno confesando sus temores, lágrimas y esperanzas al Dios que había estado con ellos desde los días de Abraham. Mientras oraban, una luz brillante pareció llenar la habitación, iluminando cada rincón oscuro. Una sombra de paz se asentó sobre ellos, y la presencia de Dios se sentía palpable, recordando a cada uno acerca de su fiel promesa, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Al levantarse de la oración, Jacob tomó la decisión de enviar mensajeros a Egipto antes de una partida masiva. La distancia es vasta, y el tiempo es esencial.
Tal vez José pueda enviar su carroza para que lleguemos más rápidamente y nos prepare un lugar. Si Dios ha prometido protegernos, entonces debemos actuar. Los hermanos partieron, cada uno sintiendo la presión del momento. Con cada paso, el susurro de lo divino lo seguía, recordando la grandeza de un plan que solo comenzaba a revelarse. En Israel, los ancianos miraban con asombro cómo el improvisado grupo prendía la esperanza del pueblo de Dios en la travesía hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La familia de Jacob se acercaba a un futuro que podría traer consigo una revelación sobre las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. El camino hacia Egipto no era solo un viaje, era el inicio de un capítulo crucial en la historia de redención y esperanza, pero en lo profundo del desierto se alzaba una advertencia. En sus corazones se entrelazaban las dudas sobre el poder de la reconciliación, el eco del pasado resonaba con fuerza, pues su regreso podía despertar viejos rencores. ¿Podría la familia de Jacob encontrar la salvación en medio de sus traiciones pasadas? Mientras el aire se cargaba de anticipación, un viento nuevo comenzó a soplar. Un futuro grandioso aguardaba, pero el viaje siempre conllevaría un costo. Las sombras de la historia de Judá apenas comenzaban a revelarse, entrelazadas con el divino plan que iba más allá de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. ¿Acaso era este el momento en el que el sacrificio alcanzaría su mayor significado? La verdad, planos convergentes buscaban su cumplimiento. Mientras la familia de Jacob se preparaba para su viaje a Egipto, el cielo se llenó de presagios, como si la misma creación estuviera atenta al desenlace de un relato ancestral. A cada paso que daban por las tierras de Canaán, una amalgama de miedo y esperanza comenzaba a brotar en el corazón de Judá y sus hermanos. Había un abanico de posibilidades ante ellos, cada una atada a las decisiones de su pasado, y lo que venía era más que un simple regreso a Egipto, era un acto de obediencia al plan divino. Una voz resonó en el silencio de la noche clara, donde la luna brillaba con fuerza. Era el eco de un compromiso nuevo, el susurro de un Dios que nunca deja de buscar a su pueblo. Esta es una oportunidad, pensó Judá, de reconciliarnos y, tal vez, de restaurar lo que fue perdido. Cada uno de sus hermanos, ya sea en sus corazones o en sus miradas, reflejaba también la lucha interna entre los recuerdos de su traición y el deseo de ver juntos una nueva luz de familia. Con cada milla que recorrían, el peso de sus decisiones pasadas parecía desvanecerse lentamente. Jacob, con su figura encorvada por la tristeza, se aferraba a la esperanza de ver a su hijo perdido. Caminaba con paso firme, sintiendo la promesa de Dios pululando en el aire. Él debe vivir, murmuró para sí, la profunda conexión de un padre hacia su hijo resonando en su ser. Después de días de viaje, la familia finalmente se encontró frente a las puertas de Egipto. El palacio de José se alzaba ante ellos, una estructura magnífica que parecía resonar con la autoridad que su hermano había alcanzado. Judá se detuvo un momento, las imágenes de los días oscuros de traición invadieron su mente y el arrepentimiento se apoderó de su corazón. ¿Cómo puede ser que el hermano al que vendimos ahora esté aquí, en el trono, siendo el Salvador no solo de nuestra familia, sino de tantas otras? Una profunda convicción se apoderó de él. Es tiempo, se dijo a sí mismo, de enfrentar lo que hemos hecho, para que Dios pueda redimirnos. Así fue como al ingresar a la sala del palacio, Judá tomó la delantera, decidido a ser el primero en hablar en nombre de ellos todos. Cuando José, vestido con sus vestiduras regias, los vio entrar, una mezcla de emociones brotó en su interior, amor, dolor y esperanza se entrelazaban en su pecho. La vida que había llevado en Egipto le había enseñado que el cumplir los planes de Dios a menudo implicaba caminos tortuosos y decisiones difíciles. Con un gesto firme y a la vez compasivo, se acercó a sus hermanos. ¿Qué los trae aquí?, preguntó, viéndolos postrados en la tierra ante él. La voz quebrada de Judá resonó en la sala. Hemos venido a buscar tu perdón, comenzó. Pasamos años sin entender la magnitud de lo que hicimos. Traicionamos a nuestro hermano y, por tanto, traicionamos a nuestra propia familia. Ahora,
creemos que hemos venido no solo a verte, sino a reconocer nuestra culpa y a pedir que nos recibas nuevamente. Las palabras de Judá, cargadas de sinceridad, resonaron en el alma de José. Con el corazón abrumado, él sintió que las cadenas de resentimiento, que habían estado atadas a su corazón, comenzaban a romperse. Emocionado, se acercó más, buscando la conexión que había anhelado durante años. No temas, hermano mío, dijo José con la voz temblorosa, Dios ha obrado un milagro en nuestro medio. Lo que hicieron fue doloroso, pero en todo esto, Dios tenía un propósito mayor. Judá, perplejo, miró a su hermano, sintiendo que un rayo de esperanza comenzaba a atravesar las tinieblas de su pasado. ¿Cómo puedes perdonarnos?, preguntó, su voz llena de asombro. ¿Cómo puedes aceptar lo que hemos hecho? José, con lágrimas en los ojos, contestó, no soy yo quien perdona. Es el amor de Dios el que ha estado presente en nuestra historia, guiando cada paso. Lo que pensasteis que era un final, en verdad era el comienzo de un plan eterno. Y aunque el dolor fue real, el propósito de Dios es siempre redentor. Las palabras flotaron en el aire como un canto de libertad. Los otros hermanos escuchaban con el corazón palpitante. Era como si se hubiera abierto una puerta al perdón verdadero, y los vientos de la redención comenzaban a soplar con fuerza renovada. Sin embargo, la historia no acababa allí. La bondad de Dios estaba a punto de manifestarse en maneras que aún no podían imaginar. La familia de Jacob debía aprender que, incluso en sus fallas, podrían encontrar su lugar dentro del plan divino que abarcaba generaciones y naciones enteras. Mientras José los miraba, a cada hermano, una idea poderosa se sembró en su corazón: cuando se trata del amor y la redención de Dios, nunca es demasiado tarde. Justo en ese momento, una sombra pasó por el rostro de José y dijo en voz fuerte, pero eso no es todo. El plan de Dios será revelado de una forma que dejará a todos asombrados. Con un tono de solemnidad, continuó, el tiempo ha llegado para que ustedes vean cómo Dios usará su historia, incluso sus errores, para mostrar su gloria y cumplir las promesas que hizo a nuestros antepasados. Así, mientras los corazones de todos rebosaban de emoción y asombro, un nuevo capítulo se abría ante ellos en la providencia divina. ¿Qué revelación aguardaba al pueblo de Israel que podría cambiar el destino de toda una nación? La historia de Judá estaba en el umbral de una iluminación mayor, y el plan soberano de Dios estaba a punto de hacerse evidente en los acontecimientos que todavía estaban por venir.